Hay nombres que, bueno, simplemente lo cambian todo, y el de Galileo Galilei, ese es uno de los grandes. Estamos hablando del astrónomo, físico y matemático que se atrevió a hacer algo revolucionario, mirar al cielo, pero con otros ojos, y con ese simple gesto nos cambió de sitio en el universo, para siempre. Vamos a meternos de lleno en la increíble historia de cómo un solo hombre, con la única ayuda de un telescopio, se plantó frente a 2 milenios de verdades absolutas. Para entender toda esta movida, hay que entender el choque de trenes que había sobre la mesa. Un auténtico combate entre dos formas de ver el universo. Por un lado teníamos el modelo de toda la vida, el geocéntrico, el de Ptolomeo, el de Aristóteles. La idea, muy sencilla, la Tierra quietecita en el centro y todo lo demás girando a su alrededor. Y en la otra esquina, la idea loca, la revolucionaria de Copérnico, que el Sol es el rey y la Tierra, pues, un planeta más del montón. Y ojo, que durante siglos lo primero no era una simple teoría, Era la verdad, así, con mayúsculas. A ver, intentemos ponernos en la piel de la gente de entonces. ¿Cómo veían el universo? Pues como una especie de caja de música perfecta, todo súper ordenado. La Tierra, nuestro mundo imperfecto y caótico, estaba en el centro, pero a partir de la Luna para arriba, ahí era otra cosa. Todo era perfecto, divino, esferas de cristal purísimas que no cambiaban, girando y girando en una danza celestial. La verdad es que era una idea muy cómoda, ¿no? Daba seguridad. Y además la apoyaban todos, los filósofos, los teólogos y hasta el sentido común. Y el software que movía todo este sistema, por así decirlo, era la física de Aristóteles. Era el sistema operativo de la época, no es broma. Dictaba absolutamente todo, desde por qué giran los planetas hasta por qué cae una piedra al suelo. Así que claro, poner en duda a Aristóteles, eso no era proponer una teoría alternativa y ya está, que va, era como intentar formatear el disco duro de toda la cultura occidental. Era atacar la base misma de todo lo que se sabía o se creía saber. Y en medio de todo esto, ¡zas!, aparece nuestro hombre, Galileo. Pero ojo, no nos lo imaginemos como un señor mayor con barba blanca, no. Era un joven y un poco rebelde, la verdad. Su padre le decía, hijo, estudia medicina, que da dinero. Pero a Galileo le tiraban los números, las matemáticas, esa forma tan limpia y lógica de explicar cómo funciona el mundo. Y ya desde chaval, en la universidad, se le veía el percal. Pasaba de los libracos antiguos y de lo que decían sus profes. Él quería probar las cosas, experimentar por sí mismo. Y aquí es donde la historia da un giro de guión, porque entra en escena una nueva tecnología, un invento que le va a dar a Galileo el superpoder que necesitaba. Ya no iba a ser solo una cuestión de discutir y argumentar. Ahora iba a poder enseñar, mostrar las pruebas. El telescopio. Esa fue el arma secreta con la que iba a ponerlo todo patas arriba. Quedémonos con esta fecha, 1609. Ese año lo cambia todo. A oídos de Galileo llegan rumores de un cachivache inventado en Holanda que al parecer hace que las cosas lejanas se vean cerca. Y aquí es donde se ve el genio del tipo. Sin haber visto ni uno, solo con lo que le cuentan, no es que lo copie, es que lo mejora. ¿Y de qué manera? Construye uno que aumenta la visión 20 veces. Y entonces hace lo impensable, lo que nadie había hecho de verdad hasta entonces. Lo coge y lo apunta hacia arriba, al cielo. ¿Y lo que vio? Lo que vio fue alucinante. En unos pocos meses, todo el chiringuito del universo antiguo se vino abajo. ¿La Luna, esa esfera perfecta? Pues no. Tenía montañas, valles, cráteres, era como la Tierra. Y luego, ¡pum!, ve 4 lucecitas bailando alrededor de Júpiter. 4 lunas. Eso demostraba que no todo giraba a nuestro alrededor. Lo publicó todo a toda prisa en un librito, El mensajero de las estrellas, y, bueno, digamos que Europa se quedó con la boca abierta. El bombazo fue instantáneo. Y para que veamos la magnitud, esta cita es clave. No la dice un amigo de Galileo, la dice Cristóbal Clavio, que era, para que nos entendamos, el pez gordo de la astronomía en Roma, un jesuita súper respetado. O sea, la propia élite científica del momento, los que defendían el sistema antiguo, se dieron cuenta al momento, ostras, que este hombre con su telescopio nos ha roto el universo, literalmente. El cosmos estaba hecho añicos. Y Galileo, lejos de parar, pisó el acelerador. Ya era un no parar. Cada vez que miraba por el telescopio encontraba algo nuevo. Y cada descubrimiento era como un clavo más en el ataúd del viejo modelo. Estaba, en esencia, construyendo un caso, como un detective, pero con pruebas irrefutables, con observaciones. Algo totalmente revolucionario para la ciencia de la época. Es que la lista de pruebas era ya abrumadora. Ahora, repasemos. Los cielos no son perfectos. La Tierra no es el centro de todo. El Sol, ese disco divino e inmutable, pues tenía manchas. Y encima giraba. Y para rematar,
La Vía Láctea resulta que no era una nube, sino millones y millones de estrellas. ¡Millones! El universo era de repente gigantesco, muchísimo más grande de lo que nadie había soñado. Pero si había que elegir una prueba, la definitiva, la que ya no tenía discusión posible, esas fueron las fases de Venus. Esto es, de verdad, el golpe de K.O. ¿Por qué? Pues muy simple. El modelo antiguo, con la Tierra en el centro, decía que era imposible que viéramos a Venus lleno, como la luna llena. Imposible. En cambio, el modelo de Copérnico, con el Sol en el centro, predecía que sí, que veríamos todas las fases. ¿Y qué es lo que observó Galileo? Pues exactamente eso. Un ciclo completo de fases. Jaque mate. Científicamente la partida se había acabado. Claro, una cosa es ganar la batalla científica y otra muy distinta es ganar la batalla, digamos, política y religiosa. Las ideas de Galileo chocaban de frente con lo que la Iglesia decía y con la interpretación de la Biblia. Así que el conflicto era, pues, inevitable. Y la historia se traslada de los cielos estrellados a los oscuros pasillos de la Inquisición en Roma. ¿Puede un libro ser peligroso? ¿De verdad? Pues sí, y el de Galileo lo fue, y mucho. En 1632 publica su gran obra, El diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, y ese libro fue la chispa que prendió la mecha de su condena. Es que la clave no fue solo lo que decía en el libro, sino cómo lo decía. Para empezar, lo escribió en italiano, no en latín, para que lo leyera todo el mundo. Menuda jugada. Y luego lo montó como un diálogo, un debate. Pero el personaje que defendía las ideas antiguas lo llamó Simplicio, o sea, simplón, y lo dejaba como un tonto, vamos. El problema, que el Papa, que había sido amigo suyo, se sintió totalmente identificado con ese personaje. Vio el libro como un insulto personal en toda regla, y eso le costó carísimo. Hay que entender también que esto no salía de la nada. La Iglesia ya le había dado un toque de atención años antes, en 1616. Habían declarado oficialmente que eso de que la Tierra se mueve era herejía. Y a Galileo se lo habían dicho bien clarito. De este tema no se habla, prohibido defenderlo. Así que su famoso diálogo no era solo un libro polémico, era desobediencia directa a una orden de la Inquisición. Con esos antecedentes, el juicio fue visto y no visto. El resultado estaba cantado. Se llevaron a Roma a un Galileo ya mayor, con la salud tocada. Lo acusaron, lo amenazaron con torturarlo, y al final, ¿qué iba a hacer? Tuvo que arrodillarse y negar todo, negar lo que había visto con sus propios ojos, la verdad del universo. Lo condenaron a cadena perpetua, aunque luego se lo cambiaron por arresto en su casa, para siempre. Y aquí viene la famosa frase. La leyenda dice que justo después de renegar de todo, mientras se levantaba, murmuró por lo bajo, «Eppur si muove», y, sin embargo, se mueve. A ver, lo más seguro es que nunca lo dijera, es más un mito que otra cosa. Pero da igual, ¿verdad? Porque la frase lo resume todo a la perfección. Puedes obligar a un hombre a mentir, puedes callarlo, pero no puedes cambiar cómo funciona el universo. Podían encerrar al hombre, pero ¿cómo encierras una idea? El final de la vida de Galileo, encerrado en su casa, podría parecer triste, pero es, quizá, la parte más alucinante de toda su historia, y el verdadero testamento de su genio. Imaginemos la escena. Está en su casa, arrestado, casi ciego por haber mirado tanto al cielo. Y es entonces cuando escribe su obra cumbre, su obra maestra. Se olvida de los planetas y las estrellas y se pone a escribir sobre algo nuevo, sobre el movimiento. Sus discursos sobre dos nuevas ciencias son, ni más ni menos, el libro que funda la física moderna. Con él describe cómo caen las cosas, cómo se mueven los proyectiles. Fue la estocada final, la definitiva, a la vieja física de Aristóteles. Así que, si nos quedamos con algo, que sea con esto. El legado de Galileo es sencillamente inmenso, y no solo por sus descubrimientos, que también, sino por su método, por el cómo. Él nos enseñó que para entender el mundo hay que observar, experimentar, medir. Vamos, lo que hoy llamamos el método científico. Por eso se le conoce, y con toda la razón del mundo, como el padre de la ciencia moderna. Y su historia, bueno, su historia es el símbolo eterno de la lucha por la verdad contra el dogma. La historia, eso sí, tardó en cerrarse. Mucho. La Iglesia necesitó siglos, pero que siglos, para admitir el error. No fue hasta 1992, ojo, 1992, más de 350 años después del juicio, cuando el Papa Juan Pablo II dijo públicamente que sí, que los que condenaron a Galileo se habían equivocado. Fue un cierre simbólico, tardío, pero necesario para uno de los capítulos más sonados del pulso entre la ciencia y la fe. Y al final la historia de Galileo nos deja una pregunta en el aire, una que sigue tan viva hoy como entonces. Él nos demostró que las verdades absolutas a veces no lo son tanto, que una nueva prueba puede tirarlo todo abajo. Y eso nos obliga a pensar, ¿cuáles son nuestras verdades inamovibles de hoy? ¿Qué cosas defendemos a capa y espada que, quizás dentro de 100 o 200 años, a la gente le parecerán una auténtica locura?